Bárbaro, ahí vuelvo a compartir pantalla. Pero bueno, era el único grabador que funcionaba. Bueno, entonces hasta acá lo que vimos es... vamos desde el comienzo y llegamos a la segunda corte. Hasta acá arrancamos con la Corte Suprema, la diferenciación entre la Corte Suprema, los jueces inferiores. Uy, un montón vimos acá. Bueno, empezamos con la Corte Suprema, cómo se compone, quién la integra, cómo se remueven, y los jueces inferiores, cómo se colocan en su cargo, cómo se remueven, y nos enteramos que hay un órgano nuevo dentro del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, que tiene funciones en cuanto a la designación y remoción de los jueces, y la administración de la caja del Poder Judicial, y a su vez también tenemos un jurado de enjuiciamiento que se va a ocupar de todo el procedimiento de destitución de los jueces. Acá les incluí una filmina que es una imagen de cómo es el examen de juez, que es re interesante porque el examen es un examen que dura todo el día y que no tiene, todos tienen que dejar sus teléfonos afuera, entran sin nada a unos cubículos y no hay conexión a internet, y tienen que redactar, se les da un caso de estudio y tienen que redactar una sentencia en un día. Está muy bueno. Y cuando vos entras a dar el examen, se te asigna un numerito, y después ese examen tiene un número, pero hasta que no está corregido no se lo relaciona con la persona. Entonces vos tenés, por ejemplo, un equipo de especialistas que diseñan el examen, otro equipo que lo toma, y después un tercer equipo que lo corrige. Y en todo ese proceso vos fuiste un número, no sos fulanito. Y entonces a ese número se le asigna un puntaje. Y al Consejo de la Magistratura se le eleva el puntaje de ese número, y al final, para hacer la terna, se vincula a la persona con ese número. Entonces se hace todo esto para tratar de que sea lo más transparente posible, y que el que corrija no esté pensando, uy, le estoy corrigiendo a fulanito, sino que le está corrigiendo al 6, al 7, al 15, al 20, y no tiene ninguna predisposición a aprobar a tal o a cual. Bueno, esto es lo que hace el Consejo de la Magistratura. Acá les copié una imagen de la provincia de Buenos Aires, que funciona en La Plata. Está muy... y después, bueno, tiene todas las... Lo que se sumó, que también está bueno, son las entrevistas psicológicas. Porque a veces hay abogados que saben muchísimo de derecho y de justicia y cómo llevar un caso, pero no tienen ni idea cómo tratar a sus empleados, cómo ser con la gente. Entonces ahora también se evalúa todo eso. Tienen varias entrevistas socioambientales, psicológicas, laborales, y bueno, no es perfecta porque, como te cuento, ya tenemos al primer destituido bajo este sistema por violencia de género, pero bueno, es uno de... se nos escapó ahí. La verdad, hay cada caso de destitución. Ahora, vamos a la pregunta de ¿qué es lo que hacen los jueces? Porque acá vimos cómo se organiza todo, pero ustedes van a decir, bueno, pero ¿y a qué se dedican? Ya que ganan tanto y están de por vida. Y es una pregunta válida. Y acá entra un poco el 1 de TEA, el capítulo 1 de TEA, y el artículo 116. Ven que seguimos todo un orden, que son re pocos artículos, que si uno entiende a qué se refiere cada cosa, se hace sencillo. Igual acá en el 116 y el 117 son un poco difíciles estos artículos, pero vamos a tratar de abordarlos con una breve introducción. Primero, cuando nosotros hablamos de Poder Judicial, primero que nada hablamos de jueces y juzgados. Y esos jueces lo que tienen a su cargo es algo que se llama jurisdicción. Jurisdicción
viene del latín jurisdictio, que significa juris, derecho, y dictio significa decir. Entonces, ¿qué es de lo que se ocupan? De decir el derecho. Cuando nosotros hablamos de jurisdicción, estamos hablando de administrar justicia, decir el derecho. ¿Qué es decir el derecho? Dictar sentencia en un caso. ¿Por qué? Porque lo que se le presenta a los jueces, y acá sí estamos a full con el 1 de TEA, son exclusivamente casos, donde hay una parte que reclama algo y hay una parte que es reclamada. Hay una legitimación activa, lo que se llama un actor, y hay una legitimación pasiva que se llama demandado. Y nosotros si vamos a la justicia es porque nos pasó algo. Nosotros no vamos a la Cámara de Diputados a charlar con los diputados. Tampoco vamos a ver al presidente, ni al gobernador. Nosotros no tenemos contacto con esos órganos, con los órganos políticos, pero sí vamos al Poder Judicial, a la justicia. Pero vamos únicamente cuando, no vamos de placer. A nadie se le ocurre ir a tribunales a tomar café. Nos vamos a acercar cuando nos queremos divorciar, cuando nos despidieron del trabajo, cuando nos usurparon una propiedad, cuando nos robaron, nos roban, cuando siempre que nos pasa algo que es injusto, nosotros podemos acercarnos a este órgano. Y depende qué es lo que nos pase, es al fuero al que vamos a ir. Si nos vamos a separar, a divorciar o a reclamar alimentos, vamos a ir al fuero familia. Si nosotros nos vamos a quejar porque nos robaron, o a reclamar que y busquen a un ladrón que nos robó, vamos a ir al fuero penal. Si nosotros nos dan un cheque que es rechazado, vamos a ir al fuero comercial. Entonces vamos a tener un juez sobre cada tema que se va a dedicar a exclusivamente un tema. No es que tenemos un juez para todo. Sí existen figuras que se llaman jueces de paz en lugares donde hay muy pocos habitantes, y ahí sí un juez se ocupa de todo. Pero nosotros que somos de... ¿Vos, Erika, de dónde sos? ¿De provincia o de capital? No, de provincia. De provincia. ¿De qué parte? De zona sur, Almirante Brown. Ay, ¿estás acá? ¿A Drogué? Mira que Sí, estoy de Calzada. mira, estamos a 10 minutos. La próxima la hacemos por acá. Bueno, por ¿De ejemplo, dónde es? Adrogué No sé. Busaco. Sí. ¿Sí? A menos de 10 minutos. Nada, nada. Sí. ¿Nicolás está por ahí? No, Nicolás no. Bueno, No, zona norte, Vicente López. Pero tengo un primo en Lomas, o bueno, más Temperley. bueno, miren, igual de lindo Vicente López. Es muy bonito. Va, por acá también. Tanto Vicente López como Calzada van a ser parte de lo que se llaman los departamentos judiciales. Esos departamentos judiciales, por ejemplo, el de Nicolás es el de San Isidro, y el de Erika y el mío es el de Lomas de Zamora. Esos departamentos judiciales van a estar integrados por jueces de diferentes fueros. Entonces, si nosotros tenemos un problema de diferente tipo, vamos a ir al departamento judicial que nos corresponde, el de San Isidro o el de Lomas de Zamora, y vamos a buscar el juez o el defensor que nos corresponde según el tema que vamos a reclamar. Pero yo siempre digo que si bien el Poder Judicial es el más difícil de entender por sus términos, por su lenguaje, es el que más cercanía tiene con nosotros como ciudadanía, porque nosotros sí nos podemos acercar a un juzgado, a una defensoría, y tenemos alguien que nos va a recibir y va a escuchar cuál es nuestro problema. A veces tenemos que ir con un abogado, a veces no, depende de qué tema se trate. Pero siempre es
un órgano preparado para tratar con la ciudadanía en forma directa. ¿Sí? Acá Ezequiel va a decir, bueno, no, pero los jueces están lejos de la ciudadanía, pero sí, Nicolás. Le quería hacer una pregunta justo por eso, porque yo estuve escuchando las clases que estaban grabadas, y en el momento donde plantearon, no sé si era en la primera o en la segunda, pero bueno, fue una de las que dio Ezequiel, que decía que como que la justicia era un poder que quedó en manos de la burguesía, como que la burguesía tenía la última palabra, y que uno, o sea, que si bien, como usted plantea, que la justicia debería ser el que más accesible de los tres, porque justamente tenemos más relación con el pueblo llano, como, pero dicen que no está accesible. Y a mí no sé, hay una frase que siempre da vuelta, la famosa frase de tiene derecho a un abogado, si usted no lo puede pagar, el Estado le promueve uno. ¿Eso es solo para temas penales o es tema general? Porque si uno tiene derecho, si uno no puede pagar un abogado y el Estado le provee uno, o sea, entendemos que los abogados que proveen el Estado pueden ser de dudosa calidad, o al menos en las series o en el común popular, en el ideario popular, siempre es eso, que los estatales uno no sabe que la calidad que le va a tocar y que sería mejor un privado. Pero digo, no es que uno tiene acceso igual, más allá de que pueda o no pueda pagarlo. Somos un país extraño. ¿Por qué? Pues por muchas razones, pero hay una particular en este tema. Que hay veces que ciertos temas, cuando vos los planteas con una defensoría civil en tribunales, te dan más bolillas que si fueras con un abogado privado. Es irónico. Uno está acostumbrado a las series de Estados Unidos donde ve, uy, te toca el abogado pro bono, como le dicen ellos. Claro, Que no sí, te... sí. Bueno, acá es al revés. Es increíble esto, pero te lo voy a explicar. ¿Por qué? Ezequiel tiene razón, pero yo también tengo razón, los dos tenemos razón, porque si bien el Poder Judicial nace como un órgano burgués y toda su historia se desarrolla como un órgano que apoya a las clases más privilegiadas y apoya los golpes militares abiertamente, a través de acordadas, apoya cosas indecibles. Eso es cierto, no lo puedo negar, pero sí puedo decir con conocimiento de causa que de lo que sería 15 años para acá, hubo un proceso de acercamiento de la justicia a la ciudadanía que generó vínculos muy cercanos, que no se conocen, pero que están a disposición. Entonces, nosotros tenemos lo que se llaman casas de justicia, oficina de violencia, pero saquemos esa, porque yo me refiero a lo que vos decís de todos los temas. Las casas de justicia y las defensorías sirven para cualquier tema donde vos tengas un problema y no tengas recursos para pagarlos. Y nosotros en el conurbano tenemos una peculiaridad, lo que es San Isidro, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, que tenemos un nivel de conflictividad pero tan alto, del más alto de Latinoamérica. San Isidro no tanto, pero de lo más alto, que generamos órganos públicos de primera calidad. Las defensorías penales y civiles, también hay abogados muy buenos y se los pagás mejor porque van a ser a tu medida, ¿no? Pero si te tocan los defensores oficiales, son buenísimos. Y hay veces que el juzgado tiene un contacto más cercano por una cuestión de ubicación y demás, y de trato, con los defensores que con los abogados privados. Entonces, yo veo muchas filas de gente que trata de ver cómo hacer para que le toque un defensor, porque sabe que trabajan muy bien. Y hay veces que nosotros los rechazamos a esos que vienen a pedir defensoría porque tienen sus propios recursos. Entonces tratamos de salvaguardar esa función de defensoría para los que no tienen recursos. ¿Usted trabaja en defensorías? En realidad yo trabajo en un órgano de corte, pero al lado de las Sí, defensorías. Estamos todos sí. conectados, es decir, nos conocemos todos. Y una tarea muy importante que hacen los defensores es tratar de dividir quién es el que puede pagar y quién es el que no. Porque hay dos cosas. Hay muchos que tratan de usar los servicios
pudiendo pagárselos y tratamos de que no. Pero hay otra cosa que últimamente nadie puede pagar. Digamos, la situación se complicó. Y hay gente que tiene más necesidad ahora. Y la cantidad de defensores que hay no alcanza para cubrir las necesidades de una población tan grande. Tan necesitada, no tan grande, porque quizás es la misma, pero que se empobreció. No sé si se entiende. Me mezclé un poco, pero... Y en las defensorías trabajan abogados. Sí, pero de los mejores, ¿eh? En las zonas donde hay mucha conflictividad, los concursos, porque para ser defensor también tenés este proceso, el defensor es un magistrado también, tenés este proceso complejo que les contaba hace un rato del examen y de todo eso. Entonces no es fácil llegar a ocupar ese cargo, tenés que tener mucha formación y tenés que tener, pasar varias pruebas. En Estados Unidos es distinto, porque a veces ese pro bono y eso que vemos en la tele lo hacen estudiantes, lo hacen sin desmerecer, ¿no? No tienen esa formación tan fuerte para alcanzar ese cargo. Acá, llegar al cargo de defensor o llegar al cargo de fiscal es un proceso complejo. Y entonces vos llegas a un momento en que te encontrás con defensores civiles y defensores penales que son, yo no te puedo describir, Nicolás, lo que saben, ¿eh? No te lo puedo describir. Realmente a mí me dejan helada. Tenemos miembros muy capacitados. Y entonces, la verdad que cuando accedes a ese servicio, no voy a decir que es bueno, porque así como tenemos profesionales con muchos filtros para llegar a sus cargos, lo que tenemos es el problema de recursos. No hay recursos. Entonces, vos quizás vas a la defensoría y si el caso no es urgente, la verdad, meses vas a tener que esperar. Porque se va dando prioridad, por ejemplo, si te llega un amparo de salud, eso sale en el día. Si llega un caso de violencia, eso sale en el día. De hecho, tenemos un término de 24 horas para tratar algunos asuntos. El problema es que esos problemas esos casos de 24 horas llegan todos los días. Entonces llega un punto en que no te podés ocupar de todos esos problemas que vienen después. Así que profesionales hay, lo que no hay es cantidad de gente. Por ejemplo, tenés muy pocos defensores para lo que es el departamento de San Isidro o el de Lomas de Zamora. Y la verdad que, por ejemplo, en la departamental de San Isidro se fueron formando villas, barrios de emergencia, perdón, que ahora no recuerdo los nombres, pero estaba al tanto. Sí, hay varios. Estaba al tanto de que habían crecido mucho en los últimos años. Ellos son los que más uso hacen de estos recursos y no había capacidad para atender a todos. Y llega un punto que están los defensores, porque el defensor es uno, después tiene un equipo de empleados, de 10 empleados, que sí, tal vez no tienen la misma formación y van consultando, y bueno, es un trabajo como en una empresa. Y no se llega a... No, cuando decimos que no hay acceso es por eso, no porque no esté el derecho, no porque no haya buenos profesionales, lo que no hay es recursos, en particular en la provincia de Buenos Aires, especialmente. No sé por qué, ya vuelvo al tema porque venía re concreta y ahora no sé por qué. Por ejemplo, hace un año que no hay designaciones de empleados para atender, no hay ascensos, no hay concursos. Bueno, sí sé por qué, por una cuestión presupuestaria, porque nuestro presupuesto depende de la gobernación de la provincia. Y digamos que con la pandemia, con esto, con lo otro, el presupuesto nuestro se frizó. Y ese es el problema más grande que tenemos. Más que el acceso. Después las casas de justicia las tenemos, los servicios zonales están. Estoy nombrando todas cosas de provincias, pero que tienen su equivalente en nación y en las otras provincias. Tenemos las defensorías oficiales y tenemos servicios municipales. De todo. Lo que no tenemos son recursos. Eso es lo. Y cantidad de gente, ¿no? Porque hay gente que está esperando para ocupar el cargo
y no la designan. No terminan el proceso, ¿viste? Como el fallo Marbury, que no terminaban el proceso de firma. Bueno, acá hay procesos que están a la firma, cargos que están a la firma hace más de un año. Y eso afecta a la ciudadanía, porque la ciudadanía no tiene necesidad, ya fuera el caso de familia, casos penales, casos laborales, lo que sea, son necesidades ciudadanas. Es distinto que la legislatura y que el ejecutivo. ¿Se entiende más o menos? Porque lo que tienen que hacer los jueces es, y acá entro al 1 de TEA, decir el derecho a administrar justicia, facultades jurisdiccionales, en casos concretos. No pueden decir, bueno, para la población, como hace una ley, de ahora en más, la población tiene que hacer esto. No. Solo se tienen que ocupar de lo que les llega a su despacho, que se llama caso, y que tiene un actor y tiene un demandado, o un denunciante, bueno, y un imputado. Y para que exista esa figura del caso, tiene que existir algo que se llama agravio vigente. Nosotros no podemos inventar causas. Ustedes seguramente en la tele escucharon, bueno, se inventó una causa para que caiga... No. Para que exista un caso judicial, tiene que haber un daño, lo que se llama, y ese daño tiene que seguir pasando. No significa que el hecho tiene que ser continuado. Por ejemplo, si un caso de abuso sexual que fue hace muchísimos años, ¿no? Y el caso ya pasó, el hecho ya ocurrió, pero quizás el daño psicológico sigue, muy probablemente. Entonces, mientras ese daño esté vigente, uno puede acercarse a la justicia por más que el hecho ya haya pasado, ¿sí? Lo que tiene que estar vigente no es el hecho, lo que tiene que estar vigente es el daño. Que nosotros podamos presentarnos y decir, me está pasando esto, yo estoy sufriendo tal daño, el banco no me está entregando mi dinero, la FIP me está cobrando impuestos de más, lo que a ustedes se les ocurra, pero tiene que seguir sucediendo el daño. Entonces, ustedes van a ver que en el artículo 116 y en la ley 27, la primera que mencionábamos, el primer requisito es la existencia de causa o caso judicial, que necesita un daño vigente, que esté vigente, y necesita una contraparte, es decir, a quién reclamarle lo que nos está pasando, ¿sí? En caso de que sea un delito y no conozcamos quién es, reclamamos al Estado, porque es el responsable de nuestra seguridad, pero reclamamos. Hay veces que cuesta identificar quién es la contraparte, pero nosotros podemos reclamar igual y el Estado termina de definir esa contraparte. El hecho de que nosotros podamos presentarnos a la justicia y decir, me está pasando esto, se llama legitimación. Cuando ustedes vean la palabra legitimación activa y legitimación pasiva, es que nosotros estamos hablando de que estamos habilitados, esa es la palabra, tenemos habilitación, tenemos autorización para presentarnos a la justicia y decir, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿sí? Eso se llama legitimación, activa o pasiva, o cuando nos demandan, ahí tenemos legitimación pasiva. Entonces tenemos tres grandes elementos, caso o causa, legitimación, que puede ser activa o pasiva. Sobre esto es que va a girar el capítulo 1 de TEA. Y por el otro lado, nos va a explicar cómo se organiza la justicia. Porque yo les contaba hace un ratito que tenemos por un lado la justicia federal y por el otro tenemos la justicia provincial. Nosotros tres vivimos como ciudadanos comunes, nos tenemos que dirigir a la justicia provincial. Pero hay excepciones, en caso de embajadores, causas
donde la provincia reclame, causas específicas donde nos vamos a dirigir a la justicia federal. Nosotros no, porque somos ciudadanos de a pie, como dice Ezequiel. Pero a los fines de entender la materia, no nos vamos a meter en lo que es la provincia o las diferentes provincias, sino a trabajar lo que es la justicia federal. ¿Por qué? Porque la justicia federal tiene su última instancia en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema a nosotros nos interesa entenderla porque hasta ahora se los pinté bastante naif. Un caso judicial, nosotros vamos, reclamamos y demás. Pero en la práctica, la realidad es que la Corte Suprema, nosotros la vamos a entender como un actor político más. Si bien en un primer momento el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son la arena política tradicional, porque nosotros vamos y los votamos, y se supone que nos tienen que representar a nosotros, nosotros vamos a incluir a los jueces de la Corte y a la justicia en general como parte del escenario político. ¿Y por qué los vamos a incluir? Primero, porque en la práctica las decisiones que toma la Corte tienen alcance político. Si un juez de la Corte ordena dar marcha atrás a la coparticipación, a los puntos que se le quitó acaba de coparticipación, eso tiene un impacto político. Si un juez de la Corte dice que volvamos todos a clases cuando el presidente está diciendo que no, también tiene una relevancia política y va a marcar la dirección de las políticas públicas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque existe una herramienta que tiene la Corte y todos los jueces inferiores que se llama control de constitucionalidad, que nosotros la vimos cuando vimos Supremacía y el fallo Marbury, que los jueces se autoproclamaron guardianes de la Constitución y dijeron, esta ley vale, esta ley no. La Constitución vale y esta ley la declaro inconstitucional. Pero ¿qué pasa? Ahí la Corte estaba diciendo que es inconstitucional una ley que sancionaron, los miembros del Congreso votados por la ciudadanía. Entonces acá aparece una tensión, porque ¿qué tiene que pesar más? ¿Lo que dice la legislatura y el poder político que nosotros votamos? ¿O lo que dice un juez que nosotros no votamos? ¿Sí? Quiero que esa tensión la identifiquen. Hay una suerte de presión o relaciones de fuerza, esa es la frase, hay relaciones de fuerza entre el Poder Judicial y el Ejecutivo y el Legislativo. Porque si nosotros vamos y decimos a la justicia, y eventualmente en nuestro caso llega a la Corte, decimos, esto me está haciendo daño, cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a una política pública. Y la política pública tiene forma de ¿qué? De decreto, de ley, de resolución, decisión administrativa, ¿sí? Esas políticas públicas son emanadas por el Ejecutivo y por el Legislativo. Entonces, cuando la Corte dice, declaro inconstitucional el decreto de necesidad de emergencia sanitaria de la pandemia, no está diciendo no, que no se aplique un decreto que dictó el presidente. Entonces está demostrando su fuerza. ¿Se entiende? Ahora, tiene un límite la Corte, que la declaración de inconstitucionalidad o los efectos de la decisión del fallo que realice solo puede afectar a las partes que se presentan en ese caso, ¿sí? En esa causa o controversia judicial hay dos partes. Entonces, la decisión es fuertísima porque está declarando que no se aplique una decisión, un decreto o una ley. Está demostrando un poder inmenso, como fue el fallo Marbury, pero solo para el caso en cuestión. Ahora, ¿qué pasa? Es fácil si el caso es Erika contra Nicolás.
ok, los efectos son para ustedes. Pero ¿qué pasa cuando el caso, ¿sí?, es provincia de Buenos Aires contra, no sé, provincia de Santa Fe? O Cava, Larreta, es decir, hay casos donde se afecta a la ciudadanía completa indirectamente, porque el control de constitucionalidad tiene ciertas particularidades que hace que las ONG se puedan presentar en representación de mucha gente, el defensor del pueblo, los municipios enteros. Hay una causa que se llama La Matanza contra Estado Nacional por el tarifazo, y eso cambió la tarifa a todos los habitantes de La Matanza. Y eso cambió las arcas del Estado a toda la provincia, porque eran las matanzas grandes. Entonces, cuando nosotros los casos no son A contra B, sino que es una comunidad contra el Estado, y está ejerciendo prácticamente una derogación de esa norma. Digo en la práctica, porque el Poder Judicial no puede derogar, pero quiero que vean con qué fuerza el Poder Judicial puede decir, muchachos, esta norma no se aplica. No se aplica en toda La Matanza. No se aplica en toda la provincia de Buenos Aires. Es fuerte la Corte. Es fuerte. Entonces, hay siempre relaciones de fuerza entre el Ejecutivo y el Legislativo con el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es un actor político más y fuerte. Lorenzetti sale, dice algo y lo escuchamos. Está bien, no lo escuchamos tanto, ¿no? Pero como, no sé, como escuchamos a diario, no sé. Pero nos detenemos a ver, ¿qué está pasando? No es uno más, digamos, del, qué sé yo, un empleado municipal, no. Nos detenemos a ver qué pasa, porque lo que él haga en sus fallos puede tener consecuencias para nosotros. Y esto un poco es resultado de la política que vimos al principio, del saneamiento de la Corte y de que surjan cortes que no sean adictas al gobierno, sino cortes que estén preparadas para evaluar correctamente lo que pasa y decir, no, muchachos, esto no se aplica y no se aplica. Como le contaba a Erika del fallo Acumar. El riachuelo se limpia y se limpia. Después vemos que hay problemas en la ejecución de los fallos. Pero hay que decidir, darle órdenes al Estado Nacional, al Estado Provincial y a los municipios de que limpien el riachuelo. ¿Se entiende? No, y lo dijo, y se tuvo que... el proceso empezó, no terminó, ¿no?, en los 1000 días que prometió, pero no importa. Se formó un organismo estatal a partir de un fallo de la Corte. No es que está diciendo, bueno, Erika, vos tenés tanto de indemnización, o Nicolás, ganaste el juicio. No. Trae consecuencias cuando la Corte habla en ciertos fallos. Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es, ¿en qué fallos decide hablar? Porque la Corte tiene libertad para hablar de ciertos temas y de otros no, tomar ciertas causas y otras no, ¿sí? Entonces son todas tensiones que van surgiendo y que indirectamente con Erika empezamos al principio a ver artículo por artículo, indirectamente terminan surgiendo de este articulado que deja a las leyes o deja abierto un montón de cosas que después se terminan desenvolviendo con el simple desarrollo de los acontecimientos. La Corte se volvió fuerte porque ella decidió volverse fuerte. Y está bien que así, no decimos que esté mal, pero decimos que no tenemos que ser ingenuos en creer que la Corte nada más dicta sentencias con la ley en la mano. La Corte hace mucho más que eso. La Corte dialoga con los otros poderes, dialoga con la ciudadanía, responde a la ciudadanía o no responde a la ciudadanía, y eso tiene su caminito, pero surge de las atribuciones que tiene en el 116 y en el 117. Hay una distancia, pero la vamos a tratar de acotar, ¿sí? Esto lo digo para llegar al 116, 117, donde nosotros vamos a ver qué es lo que hace la Corte. Del 108 al 115 vimos cómo está integrada, qué hace falta para ser miembro de la Corte y del Consejo de la Magistratura, y cómo se remueve y demás. Ahora, en el 116, vamos a entrar en qué hace
la Corte y los tribunales inferiores. Después tiene su réplica cada provincia, pero nos quedamos con este modelo para entender esto que les hablaba de caso y legitimación activa. El 116 es horrible, lo voy a leer rápido y ustedes no se intimiden por el 116, 117, lean primero ATEA y después vuelvan. Pero vamos a hacer una primera aproximación y allá con esto cerramos. Si leía esto al principio, me iban a odiar. Van a ver. Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, es decir, a todo el Poder Judicial, acá estamos hablando del federal, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con las reservas hechas en el inciso 12 del artículo 75, y por los tratados con naciones extranjeras, en las causas concernientes de embajadores, ministros públicos, cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación se aparte, de las causas que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes provincias, entre una provincia y sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero. Si leemos el 116 solo, es tremendo. No me digan que no. ¿Se entendió algo de todo eso? No. Está muy bien que no se entienda. Los mandaría a derecho, si entienden esto. Pero lo que nos está diciendo acá está bien, estamos hablando de la justicia federal específicamente, pero nos está diciendo, vamos a identificar pequeñas palabritas y nada más. Conocimiento y decisión de todas las causas. Vamos a quedarnos con esa frase por ahora. Después la próxima seguimos. Conocimiento y decisión de todas las causas. Nos dice que tienen que existir causas, problemas, y que conocimiento y decisión significa que pueden dictar sentencia. Conocer significa que va a participar, producir la prueba, recibir la demanda. Conocimiento de causa no es saber de qué se trata. Se usa la frase en el ámbito jurídico para saber que va a trabajar una causa, va a producir la causa. Testigos, prueba informativa y demás. Eso se lo llama conocimiento de causa. Y decisión de causa viene a ser la potestad de dictar la sentencia que correspondiere en esa causa. Y todo ese procedimiento de conocimiento y decisión es lo que nosotros dijimos al principio, administración de justicia, facultad jurisdiccional o lo que en latín decimos iuris dictio, decir el derecho, ¿sí? Así que por ahora nos vamos a quedar con esto, conocimiento y decisión de causas de la Corte y tribunales inferiores. La próxima vez que nos veamos vamos a ver todo lo demás que es lo federal, cuando interviene la justicia federal, que son las causas más jugosas, por así decirlo. Pero por ahora nos vamos a quedar acá, van a ver el 1 de TEA, y a medida, les insisto hasta el cansancio, que no entiendan algo porque se complica la comprensión del texto. Por ejemplo, ya agarra un párrafo y dice, la jurisdicción provincial corresponde a los tribunales. Bueno, se van a encontrar con cosas que quizás sean complejas, me preguntan, no pasa nada. O, ¿saben qué? Anotan, y la próxima también podemos ir revisando qué es lo que costó, ¿sí? Pero, Erika, ¿vos habías leído el 1? No me acuerdo. No. ¿De TEA? Sí. Sí, había leído el primer capítulo y después lo demás me quedé porque es muy difícil para mí organizarme para leer. Es como, no quiero ver los libros, no quiero ver los textos. No, ahí ya no puedo, no tengo ningún recurso. No, sí, me tengo que organizar. Bueno, hagan así, arranquen con el 1 de TEA, o vos ya lo leíste, pero si no, Ya, dale ya una leí. leidita más y marca. Vos, Nico, no sé si lo había llegado a leer. Estoy en eso. Tengo Bueno, el mismo problema que Erika. acá lo que vimos hoy, ¿sí? Lo marcan así, y la próxima me dicen, esto es japonés, y vamos y lo hablamos con los mismos términos que hoy, ¿sí? ¿Les parece? Sí. Perfecto. Nos vemos la próxima, chicos, gracias por venir hoy.
No, Muchas gracias, profe. profe. Chau, chau. Chao.